Que me acompañan en este día, en esta exposición, en esta muestra narrativa que Eduardo Zuparo, como presidente de la Sociedad Italiana, me invitó. Se planteó la idea y bueno, se llevó a la directiva y la directiva dio el apoyo total para realizar esta narrativa fotográfica, porque se planteaba la idea de cómo es de difundirla y de dar de conocer nuestra rica historia fluvial y naval, que hizo a Salto, ¿no? Y que lo ubicó en un lugar muy importante, vamos a decir, en toda la cuenca del Río de la Plata. Ustedes saben que si bien se habla de una fundación sobre Salto, en realidad la importancia, vamos a decir, de la formación de la ciudad fue por los saltos geográficos, ¿no? El Salto Chico, Salto Grande, que todo aquel que viniera navegando desde el río Uruguay, ya sea por razones militares, científicas o simplemente porque venía a conocer otros lugares, cuando llegaba a Salto se tenía que detener porque el río pasaba hasta 7 meses bajo. Y había que hacer un alto en el camino. Y hay que hablar si venían los buques con las mercaderías, que tenían que descargar la mercadería, cargarla en tropas de carretas, y llevarla a todas las poblaciones que estaban en el Alto Uruguay, como Itaquí, bueno, Misiones mismo, Uruguayana, porque todas esas poblaciones no tenían salida al océano en ese momento. Entonces ubica Salto como último punto navegable, como puerto de tránsito y el más importante después de Montevideo. O sea, toda la producción que venía, todos los artículos que venían de Europa, de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, del puerto de Montevideo, de todos los puertos intermedios y el principal puerto del río Paraná como es Rosario, y del río Uruguay ni que hablar, los puertos más importantes y los puertos intermedios. Lo más importante del litoral en el norte eran Salto y Paysandú. Salto era el más importante de todo. Pero el tema de Salto era que a Paysandú podían llegar grandes buques, o sea, de grandes dimensiones, con una eslora de 100 metros, 120 metros de largo, pero en cambio pasar el hervidero ya era todo un problema para la navegación, que eso lo soluciona Saturnino Rives, al conseguir unos prácticos y localizar un pasaje que va a favorecer la navegación. Y luego, pasando el Daymán en el río Uruguay, se hacía muy difícil remontar por la bajante y por la gran corriente, que evidentemente se tenía que tener práctico y ser muy conocedor, porque más arriba teníamos el Corralito, el Paso Corralito con afloramiento rocoso y el Yuquerí. Y evidentemente los buques, los vapores grandes y buques a velas grandes, que calaban mucho, tenían gran calado, no podían subir. Entonces lo que se estilaba también era que fueran en un primer comienzo, vamos a decir, de la primera compañía de navegación, en 1857, que los buques fueran hasta allí, hasta ese lugar, y se hacía el transbordo a carreta tirado por bueyes y traían la mercadería a Salto. Luego ya se empezaron a construir, vamos a decir, vapores construidos específicamente, que calaban muy poco, 1,20 m, 1,30 m, su casco, como el Surubí, como el Corriente, buques específicos para hacer el transbordo. Entonces ese buque era designado, vamos a decir, a un vapor más grande, como para nombrar alguno, el General Artigas. Entonces se designaba ese transbordo, y si el General Artigas llegaba hasta Concesión del Uruguay, allá iba el Surubí a traer el pasaje y la carga. Ajá. Me explico, después vino el ferrocarril, pero es otro tema. Vamos a comenzar porque si no me extiendo con esto. No, pero es importante también que la posibilidad de navegar a motor fue tardía. Los barcos a vela no pueden maniobrar en el hervidero, en esos lugares, no tenían, solo hubiera un viento sur muy fuerte. Claro, eso es muy cierto, que era el sufrimiento que tenían todos los navegantes, porque mientras había viento no había problema. O sea, las goletas con 2 mástiles y sus velas
eran rapidísimas. El tema era cuando no soplaba más viento, ahí se hacía difícil porque se demoraba muchos días y evidentemente ni que hablar para el comercio, que retrasaba todo. Y en el caso, por ejemplo, del Alto Uruguay, para venir del Alto Uruguay hacia Salto y a otros puntos del río Uruguay, del Uruguay intermedio, vamos a decir, había correntinos y había algunos italianos que cobraban carísimo, ¿tá? Entonces eso había que solucionarlo. La primera línea en establecerse la establece Agustín Almeida, que era un joven porteño, corrido por Rosa, en 1852, que establece la primera línea que va a comunicar Montevideo con Salto. Con 2 vapores. Luego, evidentemente, cuando aún navegaban los vapores de Agustín Silveira, es que se crea la Compañía Oriental de Navegación a Vapor denominada Salteña. Ese era su nombre real. En los libros aparece como Primer Compañía Salteña, ¿ah? Y después le sigue la nueva Compañía Salteña. Silveira, o sea, se va después y se establece en Argentina y va a tener, va a ser un armador muy importante naval y va a tener muchos buques, pero esa es otra historia. Vamos a continuar entonces. Bueno, esa imagen que ven ahí es un vapor chico, un remolcador, el Argos, que fue construido en los astilleros del Pueblo Nuevo, acá en el Cerro. Y ustedes saben que la gente que vivió la época, vamos a decir, de la navegación, cuando todavía tenía los últimos años de movimiento del puerto, que llegaron a conocer este buque, le decían el largo, ¿tá?, al buque. Y ese es el conocimiento, vamos a decir, la memoria oral, ¿no? De otra época. ¿Verdad que se me descontroló acá? Lo que se apagó ahí. Bueno, en 1824, el 28 de noviembre, nace Saturnino Rive en Bayona, en el departamento de los Bajos Pirineos. En realidad era, en el momento de nacer, vamos a ir adelante del alcalde de Guillar y testigo, los padres tienen el deseo de llamarlo Domingo Francisco Saturnino. 3 nombres, el nombre de pila era Domingo, pero curiosamente, después vamos a ver más adelante, que cuando él se traslada a Salto, que se traslada, hace el cambio de domicilio, que también lo vamos a ver ahí en 1859, según el registro consular francés en Montevideo, se traslada definitivamente a Salto en 1859. Allí él empieza a utilizar, vamos a decir, después de hacer el traslado y hacer las primeras negociaciones, la hace una negociación, vamos a decir, con Pascual Arriague en 1857, donde compraron una casa con un solar ahí en la zona portuaria, en la zona donde hoy está el arroyo Ceibal, cercano al puerto. O sea, ya tenían mucha visión, evidentemente, para comprar ese terreno cerca de lo que después iba a tener un gran desarrollo, ¿no? Y que va a ser muy importante. Allá aparece como Saturnino, o sea, él cambia su nombre, el último nombre lo pone en primer lugar y es el nombre que va a representar en las 3 empresas que estableció este señor, o sea, Mensajerías Fluviales a Vapor y Mensajerías Fluviales del Plata. Son 3 compañías
Por lo general los autores nombran dos nomás cuando dice cómo es. Se hizo armador en 1866, trayendo al Pingo, que lo encargó a Escocia. Después le siguieron otros buques como el Júpiter, el Onyx, el Silek. Esa pequeña flotilla se llamaba mensajería fluvial. Y evidentemente el Onyx y el Silek se refiere al traslado de piedra que hacía conjuntamente con Pascual Arriaga. Las piedras traídas de Catalanes, ¿no? de hoy departamento Artigas, pero en ese momento correspondía a Salto y era la riqueza del departamento. Por eso en 1879, cuando se hace la fuente, o sea que un rico comerciante montevideano, diputado por Salto, dona el grupo escultórico que adorna el basamento, vamos a decir, de la fuente en la Plaza 33, y el basamento ese está hecho con cristalizaciones de cuarzo, ¿no? Todo aquel que venía a Salto, por una razón u otra, inmigrantes que llegaban hasta Salto, se querían llevar alguna piedra de ese basamento, ¿no? Quedaban los huecos y había que volverla a colocar. En esa época era una fuente sin agua, no tenía agua. Posteriormente la Junta Económica Administrativa contrató a los aguadores para que llevaran agua a la fuente. El padre acá, en este caso, Juan Rives, era un respetado tallador de ropa, no se decía sastre, y se le decía tallador de ropa para diferenciarlo de los talladores de piedra. María Tiras era su madre y vivían en la calle del Puente Mayor, número 5. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver que esta casa, por ejemplo, esta casa es donde nació Rives, en la calle del Puente Mayor, número 5. Esa calle posteriormente, en 1866, va a cambiar su denominación, hasta el día de hoy se llama Víctor Hugo o Víctor Hugo. La fotografía esa es del año 2000, la tomó Jean-Paul Videgain a mi pedido. Resulta que con Jean-Paul Videgain nos conocimos gracias a Omar Baldarrín. Yo buceaba y había encontrado unos frascos de botica, y como acá no encontraba información y eran franceses, le pedí a Omar Baldarrín y dice: mirá que viene Jean-Paul, y si vos le preguntás. En realidad, cuando nos conocemos y él se presenta, dice: yo vivo en Bayona. Entonces a mí se me da por comentarle, digo, la ciudad donde nació Saturnino Rives. No sabía ni quién era. Y me dijo que allá en Bayona no se hablaba de Saturnino Rives. Si bien es cierto que en una enciclopedia muy importante de ahí de Bayona, que está traducida al idioma español, figura un párrafo que habla sobre Saturnino Rives, que fue el primer hombre en tener teléfono en Sudamérica y que había establecido un saladero junto con otro vasco francés que ni lo menciona. Pero no se sabía más nada. Entonces yo, a enviarle información a este hombre de quién era Pascual Arriaga, quién era Saturnino Rives, decirle dónde había nacido, y él se va hasta la casa. Pero en ese momento vivía un señor, un judío, que tenía más de 90 años con la nieta, y una tormenta le había hecho volar el techo a la casa. Entonces estaban en una situación bastante difícil, le habían colocado un nylon, y le pidió que retornaran en otro momento. Esa calle era muy importante porque era calle de talladores de ropa, o sea, para nosotros sastres, y de comerciantes. Bueno, sus primeros años, evidentemente Saturnino Rives no siguió la profesión del padre, a pesar de que se crió entre cortes, telas, confesiones. Bayona tenía otro atractivo para él, evidentemente la ciudad puerto,
donde ahí se construían, había un astillero. El astillero estaba ubicado aquí, los astilleros de Alé Boufflers, y Saturnino Ribe vivía en la calle del Puente Mayor, a esta altura. O sea, no le quedaba nada para llegar hasta los astilleros y ver todo el movimiento de la ciudad puerto, ¿no? Porque algunos autores, ustedes saben que dicen, varios autores que han abordado el tema tanto local como a nivel nacional, inclusive en la Argentina también, como el caso de Alberto Dodero, que vivió la época y que fue uno de los empresarios más grandes en Uruguay. Pero igualmente tienen muchos errores cuando hablan de la historia, que después lo voy a explicar más adelante. Bueno, todos dicen que Saturnino Ribes, después que llega a Salto, vamos a suponer, consigue un trabajo en el Saladero. Arriague llega a posicionarse muy bien como administrativo, otros dicen como contador, y que un buen día, tuvo poco tiempo, entra a la nueva compañía salteña por algún tiempito, y un día deja la compañía y se decide a ser armador naval, empresario y poner una empresa de navegación. En realidad Saturnino Ribe lo mama de la niñez. Aparte hay otro dato muy importante, que en Bayona había muchas construcciones de barcos, eran tipo chata, o sea, eran embarcaciones chata. No eran iguales a las que nosotros conocemos, pero eran embarcaciones chatas que eran tiradas por la sirga. La sirga es, o sea, por los bueyes, es un camino que va paralelo al curso de agua, y se puede utilizar buey o se puede utilizar caballo. Evidentemente después, en 1863, Saturnino Ribes manda a construir la chata más grande que se conoció en ese momento en toda la cuenca del río de la Plata. ¿Y por qué motivo manda a construir? Porque él había fundado conjuntamente con Pascual Arriague el Saladero Arriague, el Saladero La Caballada. O sea, en un semanario ilustrado salteño, La Idea, de 1891, aparece la biografía. Eso está en línea, está en la biblioteca, está el semanario, en la Biblioteca Nacional. Aparece ahí, hacen una biografía de Pascual Arriague, y cuando se le quema la grasería, velería en el Ceibal, Saturnino Ribe le plantea fundar, le da la idea de fundar un saladero. Evidentemente fundan el saladero en 1860. Fíjense en que Ribe llega en 1859, hace el traslado a domicilio. En 1860 funda con Pascual Arriague el saladero. Va a ser importante un triángulo que se va a formar por tres franceses, Pascual Arriague, Saturnino Ribe y se me fue el nombre del, bueno, ahora me va a venir, Claverie, Juan Claverie. Ese triángulo va a ser importantísimo porque fundan el saladero, y mientras Arriague tiene mucho conocimiento del cuero, porque el oficio de él cuando llega a Uruguay queda registrado como zapatero, y evidentemente va a trabajar en los saladeros. Mientras eso, Saturnino Ribe se había dedicado a estudiar en Montevideo, en una academia, y el profesor de ellos fue Garibaldi, profesor de matemática, entre otras materias, o sea que se preparó para manejar la contabilidad de su propia empresa, o sea, el saladero. Y aparte, el saladero precisaba de buques. Entonces, ¿qué hicieron? Mientras Arriague se dedicaba al tema del saladero, Juan Claverie, conjuntamente con Saturnino Ribes, van a ingresar a formar una comisión para crear en 1861, forman la comisión entre Comerciantes Salto, Paysandú y Montevideo para crear la nueva Compañía Salteña de Navegación a Vapor.
O sea que lo que dicen los libros que Saturnino Ribe ingresó a la nueva compañía. Saturnino Ribe fue fundador del Saladero conjuntamente con Arriague y fue fundador de la nueva compañía salteña. Estamos hablando de 1861. Pero voy a pasar porque si no me voy de tema. Antes de continuar, quiero decirle la llegada del Druid, ¿no? En 1824 el bergantín inglés Druid de 2 mástiles vino navegando a vela en 72 días desde Gibraltar a la boca del riachuelo. En su bodega traía sus máquinas y palas de propulsión desarmadas. Este fue el primer buque que llegó al Río de la Plata. Por eso para mí era importante empezar de 1824 por el nacimiento de Saturnino Ribes, que va a ser el armador y el hombre más progresista que va a tener referido a la navegación fluvial, de cabotaje y a la construcción de buques que va a haber en el río toda la cuenca del Río de la Plata en el siglo XIX. No tiene otro igual. O sea, Nicolás Mijanovich vino mucho después. Si bien empezaron juntos, por el mismo camino, porque empezaron durante el desarrollo de la guerra de la Triple Alianza, o sea, la guerra contra el Paraguay, Saturnino Ribe alcanza, vamos a ir a tener un gran éxito mucho antes que Nicolás Mijanovich. Nicolás Mijanovich recién a finales de los años, corrían los años 90 del siglo XIX, es que tenía una compañía que no aparece ni en los libros, se llamaba La Estrella, que hacía el servicio de Montevideo a Buenos Aires, y es cuando a él se le empieza a dar toda la facilidad, porque empiezan a entrar a empresas, pequeñas empresas que empiezan a liquidarse, y Nicolás Mijanovich va comprando esas compañías con todos sus buques, y se va a ir armando. A la única compañía que no pudo comprar fue a la de Saturnino Ribes, porque Ribes dijo que no se la vendía. O sea, Saturnino Ribes tenía otras intenciones. En ese momento tenía la intención de comprar toda la flota de la platense inglesa, que ya estaba liquidada y que había ido 3 veces a remate. Por la mala administración y los malos manejos que hizo la compañía. Y evidentemente por la lucha que le dio Saturnino Ribe con sus vapores de las mensajerías fluviales del Plata. Continuamos. Entonces, muy importante Saturnino Ribes, y también es importante porque este buque llega en el mismo año que nace Ribe, y es el primer buque, un buque mixto que llega a la cuenca del Río de la Plata, y se le va a colocar su motor, su maquinaria a vapor y las ruedas a pala en el astillero de las Vueltas, de los Tachos. Ahí, esto sería actualmente la Vuelta de Rocha, en La Boca. Es muy importante ese lugar hoy, un lugar muy histórico. Ahí se armó toda la maquinaria. Evidentemente en esa es el primer trabajo que se hace de esa índole, y en esa época los ingleses no soltaban a sus técnicos porque todavía estaba el desarrollo industrial y no querían que se supiera evidentemente los secretos. Entonces los mecánicos navales viajaban, había mucho desconocimiento también era muy precario todo, había mucho desconocimiento aún del tema del vapor, y la navegación no estaba desarrollada, porque, por ejemplo, vino navegando a vela porque todavía había problemas para cruzar el océano con el sistema de rueda-pala, ¿no? En los ríos no había problema. Bueno, el viaje de prueba, si lo quieren leer ustedes o lo leo yo, más o menos son los datos. Como quieran, se los leo. 1825, terminado el trabajo de armado de su máquina, caldera, rueda, el buque quedó en condiciones de prender el fuego de sus calderas y navegar a propulsión a vapor por primera vez en aguas platenses. Su capitán era el inglés Daniel Campbell,
Su primer viaje de prueba lo realizó en el año 1825, partiendo un día 13 de noviembre del puerto de Buenos Aires con destino a San Isidro. En esa época residían en Buenos Aires 300 familias inglesas y solo 30 ingleses se animaron a tomar pasaje en el asombroso buque sin vela. San Isidro salieron los 33 orientales también. También, es bueno decirlo, bueno, hubo una propuesta o fomento de la inmigración durante el gobierno de Fructuoso Rivera, donde se establecen decretos y se ayuda con dinero, y el primer contingente que llega, lamentablemente esos franceses vinieron con tifus y con viruela, y fueron muy maltratados en Montevideo, y muchos volvieron de regreso, porque no lo dejaron ni bajar. Entonces se difundió toda una campaña en contra de Uruguay en los Países Bajos, en los Pirineos, ni que hablar en Bayona, donde los más importantes diarios sacaron sus noticias, vamos a decir, del maltrato, hicieron si bien era verdad, o sea, se agrandó todo y se hizo una muy mala propaganda y le pedía por favor a los vascos franceses que no vinieran. A pesar de todo eso, porque el primer contingente llega en 1835, que es cuando llega Juan Arriaga, el hermano de Pascual Arriaga. Pascual Arriaga va a llegar en 1840. A pesar de todo eso, que Saturnino Rives aún estaba en Bayona, y él escuchó todo y vio toda esa información, Saturnino Rives se embarca como grumete hacia Montevideo. Bueno, también es importante consignar que llega el Potomac en 1835, que era una barca, al Río La Plata, era un buque mixto a vela y vapor de 240 toneladas con bandera norteamericana y venía consignado a la casa de Davison Leján. Su capitán era Ricardo Sulto. Luego fue vendido, se le cambió su denominación a Federación y duró muy poco tiempo porque no había pasaje y se fue. Hay autores que dicen que los barranqueros y barqueros lo hundieron, ¿tá? O sea, por la competencia que podía ser, que no era bastante injusta, ¿tá? Frente a las embarcaciones en vela. Pero yo no he podido comprobarlo. Es importante mencionarlo. El alojamiento de inmigrantes. Bueno, en el Cerro Montevideo, se estableció un decreto, se abarcó toda la zona del Cerro Montevideo para que se alojaran estos inmigrantes y fueron muy apoyados por Samuel Fischer y Lafón y Juan María Pérez, que supieron agrupar en torno suyo propietarios saladeros, comerciantes y estancieros, ¿no? Posteriormente, este señor, en 1836, el súbdito francés Adolfo Gustavo Bellemare, que se encontraba en Bayona, lleva un folleto de noticia estadística comercial de nuestro país, lo difunde y fomenta para que viniera la inmigración francesa, ¿tá? A tratar de voltear la mala imagen que se había creado. Bueno, Saturnino Rives, recién llegado al país, se aloja en el Cerro Montevideo. Posteriormente, evidentemente, Saturnino Rives tiene que haber reconocido como a otros franceses en Montevideo porque todos se alojaban en el mismo lugar. Y evidentemente la gran mayoría venía a trabajar en el saladero. O sea, Pascual Arriaga era ideal por el conocimiento que tenía del cuero, era zapatero, ¿ah? Rives ya se va a manejar de otra forma, vamos a decir, se va a manejar muy bien en el comercio. Algunos dicen que llegó a ser hasta agente fluvial, tenía agilidad mental, muy rápido para aprender,
era frío, era calculador para los negocios y posteriormente va a hacer los estudios, como dijimos antes, con el colegio de Pablo Félix Cimidei y tuvo a nada menos que a José Garibaldi como profesor de matemática, que eso es fundamental, no solo como profesor de matemática, sino tener un profesor que era un excelente marino, uno de los marinos más grandes que existieron en la cuenca del Río de la Plata, con una capacidad increíble. Fíjense que yo le voy a contar una anécdota. Cuando sucede la guerra de la Triple Alianza, ¿no? A pesar de que había ejércitos de 3 países, los aliados, ¿no? Uruguay, Brasil y Argentina, no tengo la idea del número de oficiales que serían y de generales, se descuidaron y los buques a vapor que tenían que subir para ir a pelear con los paraguayos por el río Uruguay, se descuidaron y el río bajó y no habían subido los buques a vapor. Se le complicó todo. León de Palleja, que escribió el diario y que falleció lamentablemente durante la batalla, vamos a decir la campaña, mejor dicho, él dijo, pensar que 3 ejércitos con muchos oficiales y nadie se dio cuenta de mirar hacia la historia, al pasado. Un italiano, simplemente un hombre solo, se le ocurrió ordenar a sus hombres que cortaran los árboles, utilizar como rodillo para pasar las embarcaciones de él y sortear el Salto Grande. Increíble. Era formidable. Y si se fijan ahí en la foto, la pintura esa, colgadito así, lo que tiene esa cosita así, es un pito de señales navales. Está hermoso ese óleo, está hermoso. Es dificilísimo de aprender a tocar. Solo los contramaestres lo dominan. Claro, sí. Sí, pero está reconocido como uno de los marinos más grandes, ¿no? Bueno, acá está el testimonio, o sea, es parte de un expediente. El expediente se encuentra en la Intendencia Salto, en el archivo de la Intendencia, y es archivo del año 1865, número 1 de la Junta Económica Administrativa. Ese es el testimonio, la ubicación del solar, que es lo que le comenté recién, de 1857, la importancia, y después en 1866, hacen una nueva gestión. Y es increíble la fecha, porque 1857 es el año que se crea la primer compañía de navegación, la que le dije que era la Compañía Oriental de Navegación. En 1866 es cuando Saturnino Ribe abandona la nueva compañía salteña y se convierte en armador. Bueno, el establecimiento de la Compañía de Navegación Salteña en 1857, o sea, se estableció cuando aún navegaba el vapor Menai al río Uruguay. Menaí, algunos le dicen, era un vapor muy antiguo. Después, durante los enfrentamientos de Urquiza con Mitre, o mejor dicho, la Confederación Argentina con la provincia de Buenos Aires, van a precisar armar su flota naval para enfrentarse al gobierno de Buenos Aires y compran el vapor Menai, como también compran el vapor Buenos Aires, y van a ser armados en guerra, ¿no? Inclusive va a ser armado en guerra el Salto, en Montevideo. El Salto se luce en la batalla de Martín García. Le voy a nombrar quiénes fueron los fundadores, o sea, los fundadores que fundaron el Banco de Salto. Primero la Casa de Cambio, que emitía billete acá en Salto, en 1855. En 1858 van a fundar el banco, el segundo del país, que emitía billete. Enseguida van a establecer la sucursal del Banco Comercial en Salto, que Mariano Cabala, argentino, entrerriano, ahijado de Urquiza, hace levantar el edificio donde hoy está la aduana,
y prefectura del Puerto Salto, porque estaba alejado de las crecientes para establecer allí el banco comercial. Esta misma gente es la que va a fundar la Compañía de Navegación Oriental denominada Salteña. Entre ellos está Mariano Cabal, Ricardo William, los hermanos Ángel y Pastor Texo, el coronel Dionisio Trillo, Manuel Ferrando, Federico Urgateche, José Chirif, coronel Diego Lama, general Leandro Gómez, Benjamín Vitorica, Juan Claverí, doctor Cándido Juanicó, Leandro Velázquez, Ramón Sañudo y su gerente don Apolinario José dos Santos. Dionisio Trillo en ese momento era sargento mayor, pero en casi todas las publicaciones aparece como coronel. Bueno, el vapor Salto fue construido en el astillero de T. y G. Thompson en Glasgow, en el condado de Harraby. El certificado de los conductores navales, según la instrucción realizada, detalla su medida y descripción. Además nos informa que el buque tenía una S en su cubierta. Pensamos que posiblemente representa la inicial de su denominación, visible de los cielos. Eso es parte de la transcripción, vamos a decir, de ese documento que es parte del certificado y la garantía de construcción del buque. Ese documento está actualmente en el Museo Arqueológico, pertenecía al ex Museo Histórico, de una colección de documentos y cartas de Mariano Cabal, de Urquiza, que fueron donadas por un descendiente de Ricardo Almond William, ¿no? Pasamos al siguiente. Acá es una descripción, vamos a decir, la importancia del vapor Salto, que fue el primero, o sea, el Salto y el Montevideo. Esta gente manda a construir a Escocia. En esa época, por ejemplo, en toda la cuenca del río La Plata, existían muchos vapores, existían empresas, ¿no? Uno lee los libros que abordan la navegación y nos da la idea de que lo único que existía era la compañía salteña. Por allá navegaba un vapor Salto que hacía la competencia, vapor Salto con bandera argentina, que está en una imagen por ahí de las láminas. En realidad el vapor Salto con bandera argentina que navegaba era el primer Salto de esta compañía, que fue vendido y fue comprado, vamos a decir, posteriormente por otra empresa, y se le colocó la bandera argentina. O sea, uno de los que compró el vapor Salto era un comerciante, Simón Fidanza, que también era capitán y uno de los capitanes más respetados a principios del año 50, vamos a decir, del siglo XIX, en toda la cuenca Río La Plata. Él comandaba el vapor Constitución. Inclusive los diarios destacaban, por ejemplo, si el capitán, principalmente el capitán, si era caballero, cómo era con los modales, el trato de los pasajeros. Eso se destacaba muchísimo en los diarios de la época. Y Simón Fidanza, vamos a decir, en los días calurosos, subía a la cubierta ayudado por su mujer y servía a las damas y a los caballeros un helado. Sin embargo, Ramón Fidanza, luego, posteriormente, va a ir hasta el Paraguay con el vapor Salto. El gobierno paraguayo hace una negociación para comprárselo, le entrega muy poco dinero por el vapor, evidentemente lo iba a hacer en cuota. A Simón Fidanza lo dejan prisionero, si bien andaba libre, se podía mover, no podía salir fuera de Paraguay, y diplomáticos luchan por que lo liberen, pero al final lo involucran en una conspiración, que él era totalmente inocente, y lo terminan fusilando. El buque fue armado, artillado en guerra y pasó a formar parte de la flota paraguaya con el nombre de Salto Oriental. El Salto Oriental, ¿por qué? Porque era un buque que lo había traído una empresa salteña y se llamó Salto. Ese buque termina naufragando en la famosa batalla del Riachuelo en Argentina, donde se va a enfrentar la flota naval paraguaya con la flota naval de Argentina. Es una de las batallas más sangrientas que hay, navales me refiero,
en el río en Sudamérica, perdón. Y ahí está la descripción de lo que, no sé, capaz ya lo leyeron, de la llegada del vapor Salto, ¿no? Bueno, ni que hablar que la empresa, vamos a decir, esta empresa tuvo la visión, porque como decía, había varias empresas y capitanes que se iniciaban y tenían un barco, un buque, compraban un buque para poder ir progresando, pero casi todos esos buques eran de segunda mano. Entonces esta gente tuvo la visión, la capacidad de encargar a Escocia el Salto y el Montevideo, que van a tener la última tecnología. En ese momento, en esa época se decía lo último en el progreso material, ¿no? Y eso fue toda una ventaja. Cuando llega el vapor Salto, no se dejó nada al azar, porque van a ahorrar combustible, porque los buques que había aquí en la cuenca del Río de la Plata gastaban mucho carbón, su maquinaria era muy atrasada. Cuando todavía aún no estaba muy desarrollado, había mucho que investigar, como para darle un ejemplo, los buques, si bien había competencia entre las empresas, en esa época los vapores no salían, a pesar de ser de diferentes empresas, no salían a la misma hora. ¿Y ustedes saben por qué no salía a la misma hora? Porque podía explotar la caldera. Y si había dos vapores juntos, o sea, el accidente iba a ser mayor. O sea, la competencia de dos vapores va a salir posteriormente. Sí había rivalidad entre empresas, ¿ah? Pero el que establece la carrera, el término del nombre de la carrera del vapor por primera vez en toda la cuenca del Río de la Plata, es el vapor Salto de la compañía salteña. El Salto establece el nombre de la carrera, porque se llamaba Línea, pero el Salto anuncia que va a ser la competencia con el vapor Menai. O sea, se arreglaron las dos empresas, se arreglaron como los capitanes, marcaron un lugar de salida, hora, y salieron los dos vapores juntos y el Salto fue el ganador. El Salto tenía la nueva tecnología, el Menai era muy antiguo. Pero después va a ser otro desafío mayor cuando lo va a desafiar al Villa del Salto, que pertenece a la compañía siguiente. ¿Ah? El Salto va a competir con el Villa del Salto, y el Villa del Salto era mucho más moderno en tecnología. Sin embargo, el Salto vuelve a ganar. ¿Ah? Ahí se establece el término de carrera. La carrera de Salto Montevideo, la carrera de Montevideo Buenos Aires. Y el vapor de la carrera. Y el vapor de la carrera, exactamente. Bueno, seguimos. Bueno, llegada de Saturnino Rives a Salto. Este es un documento, me voy a sentar, de la gen francesa, o sea, genealogía francesa, que está en línea, y es del Consulado francés de Montevideo, donde demuestra el año, como yo le hablé recién, el año que hace el traslado de domicilio a Salto, ¿no? Yo puse ahí la llegada de Saturnino, no sé si ya leyeron en la pantalla, lo que dice Eduardo Santos Taborda, que afirma que Saturnino Rives llegó en 1864, que venía sin nada, solo con lo puesto y con un violín Stradivarius, y vendiendo loterías. En realidad, la mayoría de los autores se han basado en Eduardo Santos Taborda, igual que el Testamento de la Piolita. O sea, Eduardo Santos Taborda hay que reconocerle que fue el primero que se animó a hablar sobre la sucia maniobra, ¿no? de traicionar a Saturnino Rives, que iba a alegar dejar su empresa, los vapores, para la construcción de lo que sería un hospital de caridad, para el mejoramiento, vamos a decir, un hospital de caridad, y lo que sería, si bien dice una universidad, aborda lo que sería una escuela de arte y oficio, que se ajusta más a la ideología, vamos a decir, de la época, y ni que hablar porque Saturnino Rives era un masón y era característico. El énfasis en la educación.
en la educación, ¿no? Y que lo aplicaban en el astillero mismo, ¿no? Y en la escuela Irán, que mandaban los obreros a la escuela Irán. Y aquel que le veían condiciones lo mandaban a estudiar a Escocia, ¿no? Para que siguiera la carrera de ingeniero naval. Bueno, en realidad vamos a ver acá, a ver si vemos acá, 12 de julio de 1859, ahí no se ve, pero vamos a ver el otro, porque yo no puse el documento justo. Domingo Francisco Saturnino. ¿Tá? Ahí también lo que le decía hoy. El último nombre pasa a ser el primero. ¿Ah? Y Bayona, la fecha de nacimiento, nuevo domicilio, Salto, Uruguay, Montevideo. El año se lo mostré anteriormente, 1859. Bueno, en 1860, o sea, de la Villa del Salto hasta Uruguayana, o sea, el gobierno imperial de Brasil daba un premio a aquel capitán que se animara a unir Salto con Uruguayana y sortear el Salto Grande, que era el obstáculo mayor, vamos a decir, que había en el río Uruguay. Entonces, el capitán del vapor brasilero, Marco Freita Noronha, designó, como él no se animaba a hacer el recorrido, él lo invitó a un marino oriental, Francisco Estole, si se animaba a capitanear, comandar el buque Uruguay y hacer ese recorrido, ¿no? Y demostrar que sí se podía, y que sería importante para el progreso de la navegación a vapor y para mostrarlo al mundo. Entonces quedó a cargo, vamos a decir, el capitán brasileño de armar el itinerario, pero para eso tuvieron que esperar que creciera el río Uruguay, bajar el buque Uruguay hasta Salto, en la zona portuaria, y esperar que subiera nuevamente el río, o sea, 7 meses, para comenzar el ensayo, la prueba, y demostrar que se podía llegar hasta Uruguayana. Acá le voy a leer acá abajo, que no le leí. Ellos partieron, partieron a las 6 de la mañana el 15 de enero de 1860 y llegaron a las 3:30 horas de la tarde del 18 de enero, al fondear el vapor en el puerto de Uruguayana. Bien interesante esto, porque esa época, en enero, es la época de los grandes tirajes de Uruguay. Grandes tirajes. Sin embargo, había una creciente suficiente para pasar saltos grandes. Sí, a veces sucedían cosas raras y se asombraban. O sea, subía cuando no tenía que subir y bajaba cuando no tenía que bajar, y eso se comentaba, salía en los diarios de época, y a veces era imposible navegar. Hace poco pasó, ¿no? O sea, como quedó seco el Paraná en 2 oportunidades. Bueno, Mariano Cabal, a su vez, va a hacer lo mismo a los poquitos meses con el vapor Salto, ¿no? O sea, va a ir una comitiva, ni que hablar que va el jefe político, el máximo representante de nuestro departamento, de nuestra villa, porque todavía era una villa, ¿no? Y o sea, la única diferencia, vamos a decir, que hay con el vapor Uruguay es que el vapor Salto va a hacer varias escalas y va a regresar, o sea, va a hacer escala en su regreso, pero va a poner la misma cantidad de horas que puso el vapor Uruguay. O sea que fue mucho más rápido, a pesar de que hizo mucho más escala que el anterior. Vamos a continuar con la segunda. Bueno, ahí dice la noticia viaje del diario Rosarino El Progreso, 1860.
Este vapor, que llegó antenoche a las 8 a la boca del capitán, ha hecho su viaje a la Asunción en el breve término de 80 horas. Habiendo tocado en corriente Paraná y el Rosario, nos informan que este vapor ha sido perfectamente tratado en el Paraguay y que se le ha acordado los privilegios que tienen todos los buques paraguayos de la carrera. Los mismos privilegios le fueron acordados al vapor Cabur, antes denominado Corriente. Bueno, ahí en una de las láminas decía en 1860 que se le pedía para los buques de la Salteña privilegio de paquete, que había gestionado Leandro Gómez, había gestionado a su vez Mariano Cabal. Leandro Gómez gestiona nuevamente en 1860 con el Superior Gobierno Oriental. Mariano Cabal lo va a hacer con la Confederación Argentina, con las autoridades de la Confederación Argentina, y Enrique Douce, que era el agente de la compañía, lo va a hacer con Buenos Aires para conseguir los privilegios de paquete, entre otros privilegios, ¿no? El privilegio paquete lo que se conseguía era, por lo general, ciertos beneficios, pero tenían la obligación de llevar la correspondencia al Estado, de llevar a un oficial del Estado, darle la mayor comodidad y llevar 3 personas más que dispusiera el Estado, ¿no? Vamos a continuar con la otra. No leyeron lo de abajo porque es textual. Es la carta anterior, que es lo más importante, que le escribía en 1858 Leandro Gómez a su amigo Mariano Cabal, y le decía: mi estimable amigo, la grata del 30 de julio es en mi poder. Espero el momento de tener el gusto de verle, que como usted me dice no puede tardar. Hoy escribo al amigo don Leandro, se refiere a Leandro Velázquez, y le digo que me mande un poder para arreglar con el gobierno una subvención a favor del vapor Salto, y en los términos que se ha de tener, a fin de que se pueda aliviar los gastos que originen de su navegación de aquí a ese puerto. Ya he hablado con el presidente y el ministro de Gobierno y tengo la seguridad de arreglar este asunto perfectamente. Eso es lo que hablaba anteriormente, la 60, que está ahí las láminas. Venta del vapor Oriental Salto. Ustedes saben que sobre también los autores confunden, y dicen que el vapor Montevideo naufragó en los enfrentamientos de Urquiza contra Mitre, y que también el Salto le sucedió lo mismo. Ya hablamos del Salto. En realidad también otros autores varios autores dicen que el Montevideo y el Salto, la primer compañía de navegación, se pasaron a llamar el Salto Villa del Salto, y Montevideo pasó a ser el Río de la Plata. Ahí hay un gravísimo error y confunden, inclusive Aníbal Barrios Pinto, que es un gran historiador, tiene esa confusión. Dodero también comete varios errores. El Salto y el Montevideo fueron los primeros buques de la Compañía Oriental de Navegación a Vapor, denominada Salteña, que se estableció en 1857. Los buques que hablamos. En 1861, con el enfrentamiento de la guerra que la Confederación perdió, dieron orden de que se entregaran los buques. ¿A quién? A Mitre, a Buenos Aires. Los propietarios de los buques iban a cobrar una subvención después que le iba a pagar el gobierno de la Confederación Argentina. O sea, a pesar de que la compañía se liquidaba, porque si bien cuando funcionó muy bien, habían conectado, vamos a decir, habían tenido la visión, esta compañía, la primera, en unificar las 3 líneas: Salto Montevideo, Montevideo Buenos Aires y Buenos Aires Rosario. Cuando los buques desaparecieron porque estaban en enfrentamiento, eso se extrañó y se pedía a la gente. Cuando hacen el convenio en 1860, van a hacer el convenio con la Confederación Argentina y con Buenos Aires por 6 viajes mensuales.
no lo pueden cumplir porque salieron fuera de la razón social de que tenían que cumplir los buques, o sea, fueron armados en guerra. Y en 1861, como perdieron, ahí son entregados, vamos a decir, a Mitre, a la Confederación, y bueno, después son desarmados y son devueltos. En 1861, por eso la importancia de la comisión que hablaba hoy de Saturnino Rives, que estaba creando una comisión para establecer la nueva compañía salteña. Y en ese mismo año, en 1861, mandan a construir un vapor a Norteamérica que se va a llamar Mississippi, va a ser el primer vapor de la nueva compañía salteña. Es el único vapor construido en Norteamérica de compañía salteña, establecida acá en Salto, porque después está el vapor América que se incendió compitiendo, o sea, haciendo la carrera y compitiendo con el Villa El Salto, esforzó su máquina y termina incendiándose, que es uno de los accidentes más grandes marítimos sucedidos en nuestra historia. Ese buque fue construido en Norteamérica. Bueno, esto habla sobre el pago y todo Seguimos para adelante, muy poquito. Este es un testimonio poder, ¿no? O sea, primero Cabal se lo vende a Ricardo William al vapor, luego Ricardo William hace un poder para Apolinario José dos Santos que lo venda al vapor. Finalmente, la ironía es que lo compra el enemigo, ¿no? Y pasa a integrar la escuadra naval del gobierno de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. La pintura que está atrás ahí es el vapor Pavón ya, o sea, el Montevideo con otro nombre, con bandera argentina. Anuncio de la compra, o sea, el coronel Juan Geliove, el 27 de septiembre anuncia la compra, se dirigía al general Bartolomé Mitre y le decía, si lo quieren armar en esa hay 4 carronadas A20 que se pueden poner rápidamente y si no quiere perder tiempo como transporte puede serle muy útil. Pero la decisión final la tenía el general Mitre. ¿Por qué? Le voy a leer solo lo de arriba. Dígame lo que debo hacer con él. Porque todo dependía de que si la guerra continuaba con Urquiza, con la Confederación, entonces la decisión final siempre la tenía Mitre. ¿Tá? Precario y rápido armado. Se decía que el buque Montevideo, el casco, su tipo de casco y el material no era el más adecuado, vamos a decir, para ser artillado para guerra. Faltaba la mano de obra. Y se lo armó lo más rápido posible, precario, solo para surtir efecto moral, ¿no? O sea que iban con un tenedor a pelear en ese momento. Bueno, armamento para suplir y producir efecto moral. No lo voy a leer, es muy largo, pero sí quiero leerlo Cambio de nombre. Al cambio de nombre, horas antes de la partida del vapor, el coronel Geliove aprovecha a escribir unas líneas al general Mitre, comunicándole las últimas noticias sobre el artillado del buque y avisándole principalmente sobre el cambio de nombre del Montevideo a Pavón. Empiezo mi segunda carta a las 7 de la mañana en la capitanía para cerrarla a las 10, hora que se ha fijado para que salga el vapor Pavón, porque hasta entonces tendrá carpintero a bordo. El nombre del vapor Montevideo por Pavón se comunicó anoche y hoy se dará el decreto. Toda esa información está en línea actualmente, pero yo esa información la saqué hace muchos años de unos libros que hay en la Biblioteca Municipal de Salto, que es el archivo de la correspondencia Mitre, y lamentablemente no está toda la colección completa se encuentra en la Biblioteca de Buenos Aires,
pero por suerte hoy en línea se la puede encontrar. Me acuerdo que cuando fui, me presenté por primera vez en la biblioteca y hablé con la persona responsable, que estaba especializada en ese tema, había estudiado para eso. Le pregunté si en la biblioteca tenían algo relacionado a la navegación a vapor, la historia nuestra, y me dijo que no, que ella tenía todo clasificado, que no había absolutamente nada. Es increíble la cantidad de información que encontré en la biblioteca Salto. Bueno, reforzando la cubierta. Ella cuando partió, prende las calderas, el buque quedó pronto. Facultades para dirigir. O sea, en 1865, vamos a decir, esto se presenta, hasta enero, vamos a decir, se presenta el balance, vamos a decir, y el informe del año económico-administrativo de la compañía. El directorio lo presenta, o sea que hasta enero, creo que dice la fecha, no sé si dice la fecha ahí, febrero, 21 de febrero de 1865, asume el otro. O sea que en enero ellos presentan el informe, y esto es parte del informe, extraído del informe. En ese momento Saturnino Rivera era el tesorero de la compañía, y en 1866 se inicia como armador. Abandona la nueva compañía. Entonces, en el momento que asumieron esta gente, consideraban que corrían riesgo, peligro ¿de qué? Porque habían perdido el Villa del Salto, que había sido incendiado por orden de Leandro Gómez en la defensa de Paysandú, que está por ahí la lámina con el buque como quedó después incendiado, y al lado hay un esquema, un dibujo del proveedor, que es el vapor que luego fue acondicionado, y lo compró una empresa de navegación argentina, la compañía de navegación a vapor del Plata, y le puso el nombre de proveedor. En realidad, el Villa Salto es uno de los momentos más gloriosos que tiene nuestra historia de amor a la bandera, ¿no? El Villa Salto se encontraba en Concordia, el capitán estaba entrado en año y era civil, aparte se decía que era cobarde, pero en realidad él no era un militar. Entonces era el único vapor, si bien era mercante, estaba arrendado por el gobierno. Había orden de que el Imperio de Brasil lo tenía que apresar, hundirlo, apresarlo, hundirlo, y ya estaba toda la flota de buque bombardeando a Paysandú, y Orlando Rivero se le ofrece a Leandro Gómez que si le da unos hombres, él va hasta Concordia y trae el vapor Villa del Salto. El vapor llega al lugar donde está fondeada toda la flota imperial, vamos a decir, y se tira sobre la costa argentina. En ese momento dice algunos insultos como hijos del macaco de Brasil, de Portugal, perdón, y dispara el cañón el Villa del Salto, pues lo habían armado en guerra. Y el tema era que el Villa del Salto tenía la ventaja de que tenía sus máquinas a todo vapor. Venía con sus calderas con la temperatura ideal, mientras que los otros buques tenían que encender para poder seguirlo. Entonces, ustedes saben lo que es burlar toda la flota, porque el Villa del Salto era una cáscara de nuez comparado con los buques que tenían la flota imperial, que eran buques realmente de guerra. No eran buques mercantes. Entonces, burlar y que le dispararan y que no le diera ningún tiro al Villa del Salto y llegar a la costa y bajar la bandera en primer lugar, la bandera oriental para que el enemigo no la agarrara, y todo lo que tenía valor, y luego incendiarlo. Se lo incendiaron adelante, como decimos en criollo, adelante de la jeta. Entonces, uno de los actos más valientes
y representativo que hay por el amor a nuestra patria y a nuestra bandera, el Villa del Salto. Entonces, como perdieron ese buque, la empresa creía al directorio que corría peligro porque si llegaba a bajar al río, ellos habían mandado a construir otro vapor, vamos a decir, el Solís lo habían mandado a construir, se arman las cámaras acá en Salto, pero aparte tenían el Río de la Plata, pero el Río de la Plata era un buque muy grande en sus dimensiones, muy lujoso, el mejor de la época en ese momento, y si bajaba el río no podía subir. Entonces era necesario tener otro vapor. Y el Solís no estaba terminado. Mandaron a construir otro Villa del Salto, o sea, porque el primer Villa del Salto se le denominó Villa del Salto en homenaje a la ciudad, a la Villa del Salto. Y el segundo buque que mandan a construir, el nombre se lo ponen en homenaje al vapor incendiado, perdido. Y también tenía un perjuicio el directorio porque la empresa, que el directorio, el gobierno, el superior gobierno, no le pagaba la subvención por los daños causados al vapor Villa del Salto, a la pérdida del vapor Villa del Salto. Tenía la esperanza que más adelante lo iban a cobrar. Bueno, entonces deciden poner un agente, Miguel Álvarez Hermano, Montevideo, que tenía la agencia Montevideo, y responsabilizarlo sobre todo lo relacionado a la compañía, para que ellos pudieran solucionar, decidir, inclusive mandar al capitán Flores, que era el capitán del Río de la Plata. Antecedente de construcción, ya hablamos de los vapores, ¿no? Ya hablamos de los vapores de los dos Villa del Salto. Esta es la construcción, la autorización para construir el segundo Villa del Salto. Sobre su denominación ya hablamos, plano de instrucciones de construcción. Esto es importante decir, el inglés Tomás el sí, que dijimos que Arriague formó un triángulo con Juan Claverí, Saturnino Ribe, con Pascual Arriague, Juan Claverí, pero después va a cambiar esa triangulación y se va a apoyar en Tomás el Sí y Enrique Hardy. En ese momento Tomás el Sí era el primer maquinista del vapor Río de la Plata, pero evidentemente después va a desarrollar, va a seguir estudiando y va a alcanzar a ser ingeniero naval y uno de los más afamados ingenieros navales que existieron en la cuenca del Río de la Plata. Sin embargo, si bien es cierto que en Salto pasó desapercibido, porque mucha gente ni se enteró que él vivió acá, porque era un hombre que no salía en los medios, pero en la época, vamos a decir, se hablaba de él cuando llegaba un nuevo vapor. Hay varios diarios del litoral de Puerto que hablan, por ejemplo, ahí venía el París, a su bordo venía el inteligente ingeniero naval Tomás el Sí, que a él le debemos su diseño, como también venía el joven Uriarte, se repite eso siempre, y evidentemente Tomás el Sí es el que va a hacer grandes innovaciones en los cascos de los buques, utilizar el acero dulce cuando en Europa no creían en el acero dulce. Va a utilizar máquinas de baja y alta presión, que va a lograr un gran desarrollo en la maquinaria a vapor, entre otras innovaciones que hizo en los buques, que después vamos a hablar de eso, ¿no? Bueno, acá esto es importante. Cuando se decide armar el Solís, fue construido en Escocia, se decide armar, se llama propuesta, no se presenta a nadie. El directorio vuelve a llamar nuevamente. Se presenta Enrique Hardy y se presenta otra propuesta de Buenos Aires. Pero Saturnino Ribes sale bajo garantía de Enrique Hardy.
Y a pesar de ser mucho más cara que la otra propuesta, se la dan a Enrique Hardy. Y ni que hablar que en esa época, vamos a decir, los astilleros, no existían astilleros en Salto. Los libros parece que la nueva compañía tenía astillero. La nueva compañía no tenía astillero, no hay ningún documento que avale eso. Hasta este momento no había astillero. O sea, en esta misma época del Solís, se arma el vapor Daimán en la zona portuaria, un vapor chico. Más o menos en el siglo XX se sigue alargando los buques, cortando buques a la mitad y alargando su casco, o sea, su eslora, en la zona donde hoy está el club de pesca. Lo que había acá en ese momento era Enrique Hardy, que tenía mucho conocimiento, Tomás el Sí, y los dos ya comenzaban a tener fuerte vinculación con Saturnino Rives. O sea, si Rives salió de garantía, porque después para él le iba a ser redituable, ¿no? Todo lo que se venía para el futuro, el progreso del futuro de la empresa de Saturnino Rives. Eso quería decirle. Bueno, acá hay una reflexión que hice, varios puntos que yo reflexioné, quizás ya lo hablé, analizando la memoria. Ustedes nos tienen presente toda la memoria, evidentemente, pero en primer lugar la poderosa influencia que ejercía el hábil especulador Saturnino Rives frente al resto de los integrantes del directorio para lograr convencer de la propuesta más cara sea la aceptada, ¿no? Ni que hablar que al salir de garantía de Enrique Hardy se ganaría la confianza del mecánico naval, que luego sería uno de los pilares de su mensajería fluvial y de los mejores mecánicos de la región. Tercero, se le mandó poner en posesión de los materiales del Solís al contratista. En esta frase claramente interpretamos que se le ordenó a Enrique Hardy levantar el material para el armado del vapor Solís, porque la nueva compañía de navegación a vapor no contaba con astillero propio, debiéndose haber armado en los talleres de los hermanos Hardy, porque eran dos hermanos y en ese momento tenían un taller. Abajo es una información de un diario de 1861, donde evidentemente habla del vapor Mississippi, que fue totalmente reforzado y se hizo en el Riachuelo. Después sucede lo mismo con el vapor Río de la Plata, que se hace también en un astillero del Riachuelo, y sale en los periódicos de esa época, y se lo compara con la parte de los cosmética de las mujeres, porque está tan hermoseado y tan pintado el vapor, que parece que fuera nueva, y no se hizo acá en Salto. Entonces, si tenían astillero la nueva compañía, ¿por qué no se hizo en Salto? O sea, el primero en establecer astillero es Saturnino Rives, y el primero en establecer en el país en construcción de casco de hierro. Eso se lo menciona a Santos cuando sus buques son contratados arrendados por el gobierno y participan en la revolución del Quebracho y son totalmente destrozados. Entonces estaba por establecer la Platense francesa, la compañía, y él le pide al presidente una subvención y le menciona que usted sabe bien que yo fui el primero en establecer astillero. O sea, había otros astilleros navales. Montevideo se había construido buques, por ejemplo el Montevideano, un buque de casco de madera, pero se construía de casco de madera, no de hierro. Y posteriormente siguió siendo Saturnino Rives. En 1869 se le da el solar y a partir de ahí levanta los primitivos astilleros y no existe otro astillero. Bueno, noticias sobre el vapor Solís, porque hicieron un viaje hasta el pueblo de Constitución. Se decidieron hacer un viaje de prueba, aunque no estaba terminado, y es muy interesante ese viaje. Y lo que le voy a leer, y después ya
en la siguiente diapositiva terminamos de la bitácora del capitán. Esa es la parte final. No sé si alcanzaron a leer ya, yo evito de leerla. ¿Van a leer? Por favor, léela. ¿Yo la leo? De la bitácora del capitán. A las 6 menos 10 minutos encontramos el antiguo Era y el Daimán, fondeado más arriba del paredón del Salto. Al pasar saludamos como era debido y después ya no hemos vuelto a ver más embarcaciones hasta llegar al pueblo a las 6 menos cuarto, siguiendo nuestro rumbo por dentro del arroyo Saibal hasta cerca del cementerio, virando de bordo para entrar en el Sausal. Debemos consignar aquí que todos los buques de vela que al subir encontramos, lo dejamos por la popa con suma rapidez, aunque ellos iban con viento hecho, navegando muy bien. También debemos consignar que habiendo salido del Salto a las 12, llegamos a Constitución a las 4, caminando un trecho de 12 leguas en 4 horas, andando 9 millas por hora, pero si calculamos que la corriente bajaba 10 millas de velocidad, debemos creer que para un término medio caminamos de 12 a 15 millas por hora, como queda dicho a la vuelta, que empleamos menos de la mitad de tiempo y favorecidos por la corriente, aunque con un papero fuerte por la proa, debemos calcular que caminamos de 22 a 25 millas por hora. La marcha del vapor, su seguridad y valentía, ha agrandado a todos. El domingo se experimentará con el Río de la Plata y después de esta prueba no nos quedará dada de lo que caminaba. Lástima es que la obra toda de carpintería no esté acabada, para saber si con más peso haría la misma proeza. Esta es la parte final de la bitácora del capitán. Observaron, increíble, cómo ingresaban por el Ceibal y el Sausal, ¿no? O sea, cuando nuestro puerto quedaba, eso ya en el siglo XX, cuando quedaba totalmente bajo las aguas, las grandes crecientes, vamos a decir, el muelle de Alta, se utilizaban los galpones del ferrocarril noroeste para que embarcara el pasaje en los vapores. ¿Ah? Y vamos a la final, que para final yo quería mostrarle esto es extraído de 1880 del registro de la LOI, los registros de los buques, se encuentra en línea en archive.org, o en el sitio de la LOI mismo, tiene el enlace y uno va. Acá aparece un dato muy interesante. He encontrado otros datos. Vamos a mostrarlo. Tengo que mostrarle en dos partes. Cosmos. El buque Cosmos. El buque Cosmos, o sea, en 1878 Thomas Alva Edison soluciona el problema del filamento en la lámpara eléctrica. O sea, no duraba nada, comienza el juicio más largo en la historia, de la historia del siglo XIX por los derechos de propiedad intelectual, lo gana Thomas Alva Edison. En 1879 se registra, comienza la construcción del Cosmos a cargo de Tomás Elsie, después lo van a ver, la T, Elsie, donde hace varias innovaciones. Saturnino Rive, enterado de que se había solucionado el tema de la iluminación eléctrica, ordena que se le adopte al buque iluminación eléctrica. Hoy tenemos una gran comunicación por las redes sociales, la facilidad en la comunicación. Si tenemos de contacto nos podemos comunicar a cualquier parte del mundo. En esa época la comunicación se podía hacer por telégrafo con hilo, escribir a pluma o mandar por telégrafo. Escribir a pluma en una correspondencia demoraba 2 meses en llegar a Europa y la telegrafía con hilo era más rápido. Hoy que tenemos más ventaja en la comunicación, la tecnología, los progresos tecnológicos nos llegan con 10, 15 años atrás. Acá fíjense que
se empieza a construir, Thomas Alva Edison soluciona el tema del filamento en 1878, 1879 se comienza a construir, en 1879 llega a la bahía de Montevideo, como había llegado primero el Humberto I, que era un barco italiano, un barco de mayor dimensiones con iluminación eléctrica y que unía a dos continentes y asombra maravilla con su resplandor lumínico durante las noches a los montevideanos en la bahía. El cómo llega ese mismo año, en 1880 llega a Salto y era de una compañía que estaba establecida acá, era nuestra, y Saturnino Rives se sentía salteño. ¿Ah? Bueno, continuamos y ya terminamos. Les quiero mostrar acá. ¿Vieron, no? Tomás Elsi Glasgow, ¿lo alcanzan a leer? Bueno, agradecimiento. Muchas gracias, espero que les haya gustado por acompañarnos.